Quisiera mandar una alerta seria. El tema de la violencia política de género está siendo utilizado por personas en el poder para coartar la libertad de expresión y silenciar a periodistas críticos. Aquí van los hechos. Una diputada plurinominal de Morena es captada en un avión gubernamental en compañía de su familia, siendo trasladada a un evento del partido. La diputada participa activamente en la campaña de un precandidato presidencial y entonces secretario de Gobernación. Ante el cuestionamiento que suscita el uso irregular de un bien público, la diputada primero acusa a Photoshop y guerra sucia en su contra. Conforme aumentan las pruebas, cambia su versión y afirma que rentó un aerotaxi. La duda sobre el préstamo del avión despierta preguntas de interés público. ¿Quién se lo prestó y por qué? Decenas de columnas, tweets y memes especulan sobre los motivos detrás de un privilegio concedido a un miembro de la élite morenista. En este contexto, un analista, yo, Denise Dresser, sugiero que en la narrativa pública se habla de una relación personal entre el precandidato y la diputada, sin afirmar que eso sea cierto. Acto seguido, la diputada demanda al analista, a mí, por violencia política de género ante el INE. Demanda solo a mí e ignora a otros u otras que se refieren a la supuesta relación personal de manera mucho más explícita. Por cierto, es la segunda vez que la diputada acosa judicialmente a mí. Segundo, el proceso legal, les cuento. El INE me impone medidas cautelares y me obliga a bajar de las redes tanto la porción del programa de Internet donde se debatió el tema de los precandidatos, así como el tuit donde aclaré que la supuesta relación personal era irrelevante. El tema de fondo es el influyentismo y el avión. Yo impugno las medidas cautelares por considerarlas inhibitorias a la libertad de expresión. Mientras mi proceso recorre diversas instancias institucionales, el Tribunal Electoral declara que el INE no tiene competencia para sancionar a Ricardo Salinas Pliego por violencia política de género, a pesar de sus múltiples agresiones misóginas contra una senadora de Morena, Citlali Hernández. Poco después, la sala especializada del Tribunal Electoral falla en mi contra y me imponen las penas más severas. Una multa de 20,748 pesos, una disculpa pública, un curso sobre violencia política de género y la colocación durante año y medio en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y aquí va el tercer capítulo de esta historia, la impugnación. Y impugnaré el fallo ante la autoridad electoral porque es incongruente no tocar al señor Salinas Pliego, pero sí sancionarme a mí. Impugnaré porque las sanciones son desproporcionadas ante la supuesta falta y no han sido aplicadas en consistencia con otros casos. El Registro Nacional, por ejemplo, evidencia que los ciudadanos son sancionados en 95% de los casos denunciados, pero los funcionarios solo 30,4% de las veces. Impugnaré porque las sanciones a particulares deben estar acotadas por la protección de la libertad de expresión, especialmente cuando la crítica se centra en actos indebidos de servidores públicos al margen de su género. Impugnaré porque de ninguna manera se han afectado los derechos político-electorales de la diputada, quien ya presume su triunfo histórico sobre mí y usará eso para saltar a otra posición política y habrá logrado que no se hable del uso ilegal del avión.
Impugnaré porque la Constitución establece que los funcionarios deben estar sujetos a un mayor escrutinio público, incluso de sus vidas privadas, cuando éstas se entrelazan con el uso de recursos públicos para fines personales. Y termino esta historia hablando de las implicaciones antidemocráticas. Reconozco que puedo equivocarme y que incluso como feminista puedo usar palabras criticables e imprudentes, pero creo que no merezco la intervención legal ni la sanción desproporcionada por parte de la autoridad electoral, sobre todo en un país con tanta violencia real por razones de género contra las mujeres. Ojalá la Sala Superior del Tribunal Electoral no caiga en la trampa tendida y reconozca lo que realmente está sucediendo. El abuso de un instrumento diseñado para proteger a las mujeres, mal usado para coartar la crítica legítima a las mujeres. La distorsión de la legislación mal utilizada para cuidar a una militante del partido gobernante, mientras se inhibe la crítica de ciudadanos y periodistas. Para el poder hay protección, para los analistas hay sanción, para el poder hay impunidad, para los ciudadanos hay intimidación. Eso sí es un fallo histórico, pero no es un triunfo, es una aberración, y una aberración antidemocrática.